Muy buenos días a todos desde un frío día aquí en la costa del Pacífico, en el sur del mundo, en Chile, pero seguramente una muy cálida mañana en la intimidad de todos nuestros hogares alrededor del mundo. Queremos darle la más cordial bienvenida a toda la audiencia de este webinar que refleja de alguna manera lo que este tiempo muchos de nosotros hemos estado pensando en nuestros hogares. Hemos hablado de reinventarnos, hemos hablado de repensar, hemos hablado de innovar. Hemos hablado de océanos azules, de oportunidades, de inclusión y de cooperación, ideas que han estado en nuestra mente. Y por lo tanto, esta iniciativa que hoy día iniciamos es una iniciativa conjunta que pretende generar un nuevo aporte y un espacio a la reflexión, al debate y el análisis entre dos universidades chilenas, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, en colaboración con otras instituciones que generosamente desde ya han acogido esta iniciativa, valorando el aporte del TEC de Monterrey, AMPEI, la Red Peruana de Universidades, OUI, entre otras instituciones. Quiero en primer lugar dejar con la palabra y un saludo a la audiencia, a mi querida compañera de travesía también en Chile, Rosario Díaz de la Universidad de los Andes. Rosario, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Yo soy Rosario Díaz, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, y junto con la Universidad Adolfo Ibáñez, desde aquí de Chile, les decimos que estamos realmente emocionados con esta convocatoria y sorprendidos. Tenemos más de 1000 inscritos. Es un webinario que se realiza en español, desde nuestra lógica y nuestra perspectiva latinoamericana, para compartir experiencias, ver buenas prácticas. En este minuto tenemos 470 inscritos, se van a ir sumando en este momento, y sin duda se debe a esta necesidad de compartir, de conocer qué están haciendo unas instituciones y otras, y sin duda también a los panelistas que hoy tenemos invitados, que son expertos en materia internacional, y darles extenderles un saludo de parte de nuestros equipos de la Universidad de los Andes, Universidad de Adolfo Ibáñez, y, y nada, agradecerles a nuestros panelistas y a todos ustedes que nos están acompañando hoy. Muchas gracias, Rosario. Bueno, internacionalización universitaria, desafío y perspectiva ante la crisis del coronavirus, Latinoamérica en la encrucijada. Ese es el titular de esta reflexión, para lo cual hemos invitado y desde ya agradecemos la generosa colaboración de nuestros tres expositores del día de hoy. Quiero brevemente presentarlos. Yo sé que muchos de nuestra audiencia conocen perfectamente a nuestros invitados, pero nunca está de más destacar su trayectoria. Quiero dar la bienvenida y saludar a la distancia a nuestro querido amigo Francisco Marmolejo, académico mexicano, actualmente asesor educativo de la Fundación Qatar de la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad. Hasta principios del 2020, como ustedes saben, fue especialista principal de educación superior en el Banco Mundial para India y Asia del Sur y coordinador global de educación superior del Banco Mundial. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos esta mañana, esta tarde allá en Qatar. Nos acompaña Fernando Daniels, un compañero de travesía, experto en cooperación de educación superior en Latinoamérica por más de 15 años, director ejecutivo del programa del Colegio de las Américas y de la Organización Universitaria Interamericana de la Fundación OUI. Bienvenido, Fernando, también a este panel. Y también, finalmente, nuestro colega José Manuel Páez, quien ha tenido también una dilatada trayectoria, primero en el mundo privado, estuvo en Alemania, trabajó en temas de emprendimiento, startup, y ha dedicado su carrera profesional hoy a fomentar hace muchos años la internacionalización en la educación y la investigación, y sin decirlo, por cierto, TEC de Monterrey, que lidera la iniciativa de la internacionalización en la educación superior a nivel global. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y antes de dar la palabra a nuestro primer expositor, quería recordarle a la audiencia que nos está viendo que pueden realizar a través del chat abierto a todos sus preguntas. Nosotros vamos a estar viendo algunas de ellas para poder seleccionarlas al final, pero no obstante también, en particular, algunas de ellas los panelistas podrán ir respondiendo. La idea es que cada expositor nos brinde 15, 20 minutos de su visión y luego vamos a hacer finalmente una conversación para el cierre. Así que, sin más, quiero dejar con la palabra a Francisco Marmolejo. Francisco, buenos días, te saludamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rosario, por su gentil invitación. Es un verdadero placer poder participar en esta tarde acá en Doha, mañana para ustedes, en esta reflexión que me parece muy necesaria.
Lo que me pidieron los colegas organizadores es que yo planteara un poquito el panorama, diríamos, un tanto cuanto general acerca de lo que está pasando en el contexto global en la educación superior en este momento y cuáles son las posibles implicaciones tanto de corto plazo como de mediano plazo en la internacionalización de la educación superior. No me referiré mucho al caso de América Latina y el Caribe, porque mis colegas harán lo específico. Así que, bueno, para empezar, yo quisiera, diríamos, que juntos tratemos de pensar que es verdaderamente impresionante cómo hemos, en un periodo tan relativamente corto de tiempo, nos encontramos en una situación completamente inaudita, completamente inesperada, en algo que jamás, soy muy honesto, imaginé yo que podría haber. Yo recuerdo cuando mi abuela, que murió de 108 años, me platicaba de cómo habían sufrido la fiebre española en México. A mí me parecía una historia, pues lamentablemente de horror, pero al mismo tiempo me parecía una historia de algo que jamás seguramente tendría que presenciar la humanidad, y qué equivocado estaba. Hoy en día estamos en una situación completamente inédita que, por supuesto, es una situación en la que además todo se exacerba precisamente por el flujo tan brutal de información al que estamos expuestos los seres humanos. Y naturalmente, que ya específicamente en el tema de la educación y de la educación superior, pues también lo impensable y lo inesperado sucedió. Es impresionante pensar que el día 8 de febrero del 2020 solamente había un país en donde estaban cerradas las instituciones de educación superior, que era China. Ya para un mes posterior, que fue el 8 de marzo, ya había aproximadamente 17 países en donde había cierres parciales de instituciones de educación superior. Pero un mes posterior, el 8 de abril del 2020, solamente había 5 países en el mundo en donde no había cierres totales de su sistema de educación superior, y había 3 países en el mundo que seguían teniendo cierres parciales de la educación superior. Esto es verdaderamente inaudito. Ahora, esto en términos de cifras, ¿cómo lo podemos plantear? Miren, más de 200 millones de estudiantes de educación superior hoy en el mundo están sin acudir a las universidades. Aproximadamente un 70% de los estudiantes internacionales han regresado a sus países de origen. Y eso obviamente habla de otro severo desafío, y es el desafío de que hay un 30% de estudiantes internacionales que aún permanecen en los países destino, algunos en situaciones muy precarias y generando también importantes desafíos a las instituciones, tanto de casa como la institución, diríamos, huésped. En el caso, por ejemplo, de Qatar, les menciono que en el grupo de universidades que forman parte de la Fundación Qatar, hoy tenemos 500 estudiantes que no pudieron regresar a sus casas, o que las condiciones para regresar a sus casas no eran las más favorables. Entonces, para la universidad representa un desafío adicional generar condiciones, entre otras cosas, de impedir que sufran discriminación, por supuesto de asegurar su salud, por supuesto de asegurar su salud mental, por supuesto de asegurar también el que continúen sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Inaudito desafío, jamás impensable hace aproximadamente 6 meses. Y otra cifra también preocupante es que solamente un 60% de la enseñanza ha podido ser sustituida con medios no presenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de esos 200 millones de estudiantes de educación superior en el mundo están enfrentando el severo riesgo de importantes déficits de aprendizaje. Y la región de América Latina, por supuesto que no es la excepción. ¿Qué ha pasado? Las universidades han tenido que dedicarse a atender lo urgente y, por supuesto, que aplazar lo importante. Hay, en consecuencia, una serie de desafíos que hay que considerar. Primero, cómo minimizar el déficit de aprendizaje por la transición a medios no presenciales. Esto es algo que tenemos que atender forzosamente
más temprano que tarde, en la educación superior. ¿Cómo minimizar la inequidad debido a la brecha tecnológica que, nos guste o no, sigue existiendo? ¿Cómo mantener el interés de los estudiantes? Hay varios estudios que ya se han logrado hacer, que hablan claramente cómo hay un proceso de declinación del interés de los estudiantes en la medida que están enfrentados a estos nuevos medios de enseñanza, sobre todo porque muchos profesores tampoco estaban debidamente preparados para impartir con estos nuevos medios, y para ellos enseñanza en línea quiere decir apretar un botón y continuar enseñando como lo seguían haciendo, largos periodos de tiempo, en contenidos que son muy repetitivos, lentos, en fin. Hay este problema de la falta de interés de los estudiantes que a partir de la tercera, cuarta semana se empieza a dar. ¿Cómo garantizar la integridad en las mediciones de aprendizaje? Es otro desafío que en la medida en que nos acerquemos al final del ciclo escolar, estaremos enfrentando. Ustedes saben que hay países en donde inclusive han decidido de manera unilateral no otorgar calificaciones por el semestre, sino simplemente otorgar una calificación de haber pasado. Y esto no les afectaría en sus promedios generales. ¿Cómo atenuar las implicaciones financieras por la contracción económica esperada? Ya hoy en día, las instituciones de educación superior tienen que estar pensando cuáles van a ser estas implicaciones financieras. Justo el día de ayer recibí un mensaje de la Universidad de Arizona, donde trabajé muchos años, en donde claramente están delineando en este momento cuál es el impacto del déficit que esperan, cuáles son las decisiones que van a tener que tomar, cuáles van a ser las cosas que naturalmente ya van a tener que plantear desde este momento, incluida la decisión de si empiezan la instrucción presencial en el próximo semestre o no. En fin, ¿cuáles son posibles implicaciones de corto plazo? Primero, que naturalmente habrá una contracción económica en el mundo. No hay país que se vaya a escapar de esto. Consecuentemente, esto va a representar menos ingresos disponibles para la educación superior. En el caso de las universidades públicas, el riesgo palpable de reducciones presupuestales. En el caso de las universidades privadas, el riesgo palpable de reducciones por matrículas de estudiantes que probablemente van a tener que aplazar decisiones de continuación o de admisión en las instituciones de educación superior. Y eso representa un riesgo muy importante para todos los que trabajamos en los temas de educación internacional, porque al momento en que las instituciones suelen tomar decisiones de qué es lo que hay que contraer o eventualmente cerrar, pues naturalmente que hay áreas que por no ser consideradas lamentablemente todavía como áreas centrales, pues naturalmente que tienen mayores riesgos de ser reconsideradas. Y si a esto le agregamos el hecho de que es muy posible que haya muy pocos estudiantes internacionales, que haya muy pocos programas de movilidad, por supuesto que los riesgos, no podemos negarlos, ahí están. Habrá también altas tasas de deserción o de aplazamiento de estudios de los estudiantes en la educación superior. Habrá, como decía, pocos o ningunos estudiantes internacionales. Esperamos que cuando menos el próximo semestre enfrentemos el problema de movilidad en tasa cero. Y también, por supuesto, que habrá la posible necesidad de continuar con enseñanza no presencial en algunos países, lo cual representa, insisto, una situación completamente inédita para la educación superior en el mundo. ¿Y qué de todo esto tiene que ver con la internacionalización? Alguien me podría decir, absolutamente nada. Y habrá otros que digan, no, absolutamente todo. Yo soy de los que cree en eso precisamente. Todo esto tiene que ver con la internacionalización. Hoy en día, el escenario que vemos en el mundo nos presenta severos desafíos, pero también importantes oportunidades y necesidades. Una de ellas, y estoy seguro que mis colegas hablarán de ello con más detalle, es la oportunidad de la internacionalización en casa. En otras palabras, ¿qué podemos hacer para que la aspiración de brindarle una formación global a nuestros estudiantes se pueda dar maximizando los esfuerzos que algunas instituciones ya llevan a cabo y si no, echando a andar esfuerzos para el proceso de internacionalizarnos en casa? Posibilidades, por supuesto, de movilidad virtual. Hay varias organizaciones, sabemos el caso, por ejemplo, de COIL, en el caso de SUNY en Estados Unidos, pero otras organizaciones, incluido
CONAGEC, que es la red que yo tuve el gusto de dirigir durante tantos años, que ya está desarrollando precisamente un proceso de desarrollo de mecanismos de movilidad virtual en las instituciones de educación superior. La posibilidad del semestre cero en el extranjero para los estudiantes de grado completo, la posibilidad de mantenerlos ya como alumnos de la institución, aunque todavía continuando en sus países de orígenes. Es otra posibilidad que también puede desarrollarse. La idea de los microcampus, que por ejemplo en el caso de la Universidad de Arizona los ha estado impulsando, esta alianza entre instituciones de educación superior que permita que haya estudiantes o bien que están en programas duales o en programas de una institución extranjera, aunque participando físicamente en nuestra institución. Esto nos lleva a la necesidad de alianzas innovadoras con socios estratégicos. Una oportunidad que esto nos da también es la de ser mucho más cuidadosos en el desarrollo o en el cultivo, el mantenimiento o el cierre de alianzas que, insisto, sean o no realmente importantes para el futuro de la educación internacional. Y finalmente, la última y para mí más importante oportunidad es que esto nos da la opción finalmente de entrarle en serio al tema del rediseño de los programas académicos de nuestras instituciones de educación superior. Hoy en día es válido cuestionarnos que lo que están aprendiendo nuestros estudiantes no es realmente mucho de lo que se necesita para el mundo que van a enfrentar y sobre todo este mundo incierto que enfrentarán después de la crisis del coronavirus. Entonces, la internacionalización aquí sí nuevamente vuelve a tomar una gran preponderancia, porque a través de la internacionalización podemos facilitar que los estudiantes aprendan no nada más a recordar o a memorizar como lo han solido hacer en los procesos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, sino la oportunidad de crear, evaluar, analizar, aplicar, entender el complejo mundo en el que van a vivir, y para esto entonces sí podemos posicionar a la internacionalización como este instrumento para lograrlo. Nuestra estructura curricular, ustedes lo saben, en las instituciones de educación superior de América Latina es extremadamente rígida. Tiene una gran carga académica, es secuencial, se enfoca en contenidos, es altamente endogámica y tiene muy pocas áreas de lateralidad con otros programas académicos. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para plantearnos la posibilidad de hacer estas modificaciones curriculares que nos permitan ser más flexibles, más adaptables, más innovadores, más disruptores de este esquema tan tradicional que tenemos en la educación superior? Antes de la crisis del coronavirus, se hablaba de la necesidad de que, aparte de que los estudiantes aprendieran bien de su profesión, tenían que ser estudiantes que aprendieran habilidades tales como la integridad, la confiabilidad, la flexibilidad, la empatía, la creatividad, el entendimiento de temas contemporáneos. ¿Qué mejor laboratorio en este momento para propiciar el desarrollo de este tipo de habilidades? Y qué mejor que la internacionalización sirva como instrumento para ello. Yo creo que hoy en día tenemos un rol renovado para la educación superior, el rol de formar ciudadanos globales, competitivos y comprometidos con su comunidad. Y ahí es donde tenemos que pensar que la movilidad como tal no lo es todo. No debemos olvidar que la movilidad solamente beneficia a muy pocos estudiantes. Hoy en día, en este escenario tan complicado que vivimos, podemos reposicionar a la internacionalización como la vía que permita darle este tipo de habilidades y visiones a todos los estudiantes de la educación superior. Concluyo diciendo que hoy podemos hablar de la oportunidad de cambiar el paradigma de la internacionalización. Ha sido vista históricamente como una buena idea, como algo también muy lejano, como algo marginal en la educación y como una prioridad que hay que ver para el día de mañana. Hoy podemos argumentar que la internacionalización es una necesidad crítica, que es algo en casa, que es algo esencial para la educación del futuro y que es una prioridad no de mañana ni de hoy, sino probablemente del día de ayer. Concluyo con una nota que me gusta siempre compartir de Paul Valéry, que hoy más que nunca es relevante, cuando él dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Les agradezco mucho su paciencia.
Muchas gracias, Francisco, por tu intervención, tu reflexión, tu visión que estimula indudablemente a estos espacios, estos océanos azules que nos demandan los nuevos desafíos. Voy a recordar a todo esto a nuestros participantes que las preguntas que háganlas en chat abierto a todos, de manera que podamos de ahí nutrirnos también, no solo directamente a los expositores. El equipo está seleccionando algunas de ellas para que la podamos formular abierta también a todos los participantes al finalizar las 3 exposiciones. Voy a dejar entonces ahora con la palabra a nuestro segundo invitado, de manera que podamos iniciar la segunda parte de nuestro panel de conversación. Fernando Daniels, bienvenido a este panel desde Montreal hoy día que nos habla. Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias en primer lugar agradecer por la invitación, agradecer a los organizadores, a Adolfo Ibáñez de la Universidad de los Andes en Chile. Creo que ha sido una muy buena iniciativa, muy pertinente, muy necesario en este momento, pues mantener esos espacios de intercambio, de compartir experiencias, puntos de vista, etcétera. Bueno, como bien dice Francisco, pues esta es una situación inaudita que no hubiéramos pensado hace un par de meses. Yo creo que todo lo que digamos nosotros u otras instituciones, personas, pues realmente son aproximaciones, ¿sí? Yo creo que en este momento nadie puede dimensionar todavía la amplitud de lo que estamos viviendo, las consecuencias que tendremos a todos los niveles económicos, social, educación, etcétera. Entonces, pues bueno, realmente considérenlo como una aproximación desde las experiencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en este periodo de crisis que hacen parte de iniciativas que ya hemos venido impulsando desde hace algunos años, desde la Organización Universitaria Interamericana, la UI, y desde su programa Colegio de las Américas, el COLAM, que tengo el privilegio de dirigir, en torno a la internacionalización de la educación superior. Iniciamos hace 10 años ya un programa de formación de gestores de la internacionalización, el DIES, que nos ha permitido pues estar en contacto con las necesidades, los retos, los desafíos de la internacionalización en las universidades. Y bueno, pues realmente es a partir de esta experiencia que quisiéramos compartirles pues lo que vemos nosotros, cómo puede esta crisis afectar la internacionalización de la educación superior. Hemos visto mucho que en los foros, diferentes encuentros, pues hay dos perspectivas, ¿no? Bueno, una perspectiva obviamente es la urgente, lo inmediato, ¿sí? Que es pues poder terminar el semestre para las universidades, el confinamiento, la crisis, ¿sí? Pero hay otra perspectiva que hemos visto que empieza a circular mucho y ya Francisco lo esbozaba, que es considerar esta crisis en la que nos pone el COVID-19 como una oportunidad para reconsiderar la internacionalización de la educación superior. La educación superior en general o la educación en general, pero pues específicamente con el tema que nos convoca hoy, que es la internacionalización de la educación superior. Y yo quisiera comenzar indicando pues que realmente esta nueva perspectiva con la cual nos confronta la pandemia del coronavirus, pues no es una crítica nueva. Realmente la crítica al enfoque de la internacionalización de la educación superior es un elemento que se viene discutiendo desde hace ya muchos años. Podemos decir que en los últimos 20, 30 años, en los últimos 20 años en Latinoamérica se ha desarrollado de manera intensiva la internacionalización de la educación superior, pero con el mismo desarrollo conceptual que ha tenido, hemos visto que se enfoca a la internacionalización como un proceso de integración de las dimensiones internacionales, interculturales, generar espacios para poder crear ciudadanos globales, conscientes, incorporarla de manera estructural dentro de las funciones sustantivas de la universidad y pues finalmente mejorar la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y el logro de las competencias deseadas en los estudiantes. Eso ha sido el enfoque que se le ha dado a la internacionalización y en la práctica hemos visto que la internacionalización se ha visto enfocada en una dicotomía, ¿sí? Se ha planteado en torno a una dicotomía, lo que podría ser o lo que es la internacionalización en el extranjero versus la internacionalización en casa. La internacionalización en el extranjero
pues con todas las formas de enseñanza en el extranjero, la movilidad, el intercambio de estudiantes, de profesores, los proyectos de investigación, los proyectos de cooperación académica, en general, todo son siempre proyectos, actividades que incluyen un componente de movilidad, que es precisamente al cual nos vemos confrontados las dificultades en este momento, ¿sí? Por otro lado, vemos el tema de la internacionalización en casa, que refiere más a desarrollar en el estudiante competencias interculturales, una conciencia global, cierto tipo de habilidades que le vayan a permitir desarrollarse en un mundo globalizado, en un contexto donde probablemente dentro de 5 años esté trabajando en un puesto de trabajo que todavía no existe, es decir, en un contexto complejo y que precisamente ante la imposibilidad que se ha visto de la internacionalización del extranjero, donde vemos por diferentes estudios que han hecho diferentes organizaciones, se estima que entre un 2, 5%, un 7% en el mejor de los casos, de los estudiantes pueden tener acceso a esta experiencia de formación en el extranjero, lo cual dice que por lo menos hay más del 90% de estudiantes que no tendrán esta experiencia, lo cual también es una de las críticas que ha surgido, es que genera un proceso de inequidad, ¿sí? Porque obviamente este 90% pues no va a tener las mismas condiciones que van a tener los que puedan salir. Entonces, esta internacionalización en casa que se ha visto de una manera un poco dicotómica, es decir, o hacemos internacionalización en el extranjero o adoptamos una perspectiva de internacionalización en casa, creo que es muy pertinente en este momento de crisis donde realmente se empieza a mirar que necesitamos pasar de un enfoque al otro y que probablemente no sea una perspectiva ni blanco ni negro, sino, bueno, como todo en la realidad llena de muchos matices grises, ¿no? Es muy interesante por lo menos ver que en este concepto de internacionalización en casa es un concepto que nace en los últimos 20 años, se origina en Suecia, creo que más o menos años 99, o sea, en un país industrializado, con muchos recursos, con muchas posibilidades para poder movilizar a sus estudiantes, una sociedad de bienestar, donde la preocupación comenzó a ser precisamente qué hacemos con los estudiantes que no tienen la posibilidad de hacer una estadía en el extranjero, pero que necesitan dentro de su formación incluir una perspectiva internacional, ¿sí? Entonces, bueno, eso para indicar que la crítica no es nueva, realmente es algo que se viene hablando desde hace un buen número de años, ¿sí? Solamente que ahora, ante la crisis, pues se exacerba la necesidad de adoptar otro tipo de posturas, ¿sí? Y también es evidente que la internacionalización sigue siendo y sigue estando asociada principalmente al componente de internacionalización en el extranjero. Y esto no solamente por las universidades, tenemos que ver que no es solamente una cuestión de actividades de branding o de posicionamiento de las universidades. Si vemos los sistemas, es más a nivel estructural. Vemos los sistemas de evaluación, acreditación, que insisten mucho en el número de estudiantes de intercambio, académicos en movilidad, firma de convenios, movilidad entrantes, es decir, muchas actividades que implican la movilidad, ¿sí? Y que son finalmente las que permiten evaluar esas actividades de internacionalización y las que han conducido pues realmente este gran énfasis. También es necesario tener en cuenta que la internacionalización es una industria, ¿sí? Hablamos de una industria que genera más o menos unos 300 billones de dólares anuales a nivel mundial, ¿sí? Probablemente así como se habla que la crisis del coronavirus va a afectar principalmente el turismo, pues obviamente uno de los subsectores del turismo viene este turismo académico, ¿sí? Que obviamente va a ser parte de este afectamiento. Entonces, bueno, como resultado, ¿qué es lo que hemos tenido? Más o menos mencionaba, lo esbozaba un poco Francisco, vemos que como resultado tenemos una internacionalización muy focalizada, muy acotada, desigual, pues, es decir, no favorece a todos por no darle a todas las mismas oportunidades, marginal, digamos, es un 10% de estudiantes, si habláramos solamente de los estudiantes, y con poco impacto, y este ha sido otro de los cuestionamientos que se han hecho, es decir, ¿qué efecto tiene realmente la movilidad sobre la internacionalización de las universidades?
Es decir, si yo movilizo 1.000 o 2.000 estudiantes, si yo movilizo 2.000 estudiantes, soy más internacional que si movilizo 1.000 estudiantes. Todos esos son cuestionamientos que ya estaban en la mesa, ¿sí? Y dentro de ese contexto, pues bueno, llega el coronavirus, ¿sí? Llega el coronavirus, llega la pandemia, que nos pone ante una situación que va a producir un impacto profundo dentro de la educación superior, dentro de las universidades, ¿sí? Hay expertos que estiman que por lo menos vamos a tener 12 meses de condiciones anormales y por lo menos unos 5 años para que la movilidad estudiantil recupere el momento que tenía antes de la epidemia, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando realmente de un impacto a largo plazo. Hay estudios, estaba viendo uno del Study Portal que, bueno, es dentro del mundo anglosajón, pero estima que 40% de los estudiantes están cambiando su plan de estudio. O sea que realmente es cierto que para el próximo semestre tendríamos que mirar una educación superior sin movilidad, por lo menos sin movilidad física, ¿sí? Esto va a tener un impacto profundo en muchas universidades pues, que tienen unos ingresos muy grandes que provienen de la internacionalización. Sabemos que China es uno de los principales proveedores de estudiantes hacia lo internacional. Entonces, esto va a producir realmente una reconfiguración completa tanto del mercado de la internacionalización, de la manera como se está haciendo, dónde es que se movilizan los recursos, etcétera. Entonces, bueno, hay que pensar también cómo se van a influenciar ciertos programas nacionales que promocionan la internacionalización. Pensemos en el caso de CAPES-PRIN en Brasil, el caso de la estrategia canadiense que se estaba haciendo el lanzamiento en este año, unas grandes inversiones de dinero para estimular la movilización de estudiantes. Entonces, pues son programas que necesariamente van a quedar en un stand-by, ¿sí? Con recursos que también van a quedar en stand-by. Y bueno, pues eso nos coloca realmente en un panorama pues bastante incierto, ¿sí? Yo pienso que realmente el gestor de la internacionalización no la tiene fácil en este momento, ¿sí? Bueno, en primer lugar, las universidades están superando la crisis. Ya lo mencionaba Francisco hace un momento, bueno, la primera ola ha sido de pasar en muchos casos, de la presencialidad 100%, tablero y tiza, a formación digital 100%, ¿sí? Eso ha sido muy difícil para las instituciones. La mayor parte no estaban preparadas. El tema de la transformación digital de la universidad, aunque se haya insistido mucho en los últimos años, no ha sido un tema que haya permeado de manera estructural en buena parte de instituciones. Ha sido muy difícil este cambio, ¿sí? Entonces, bueno, en este momento las universidades están salvando el semestre, si lo decimos en un lenguaje coloquial. Estamos tratando de que pues, los estudiantes puedan terminar el semestre. Viene la próxima urgencia, es, bueno, ¿qué va a pasar el próximo semestre? ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser la matrícula? ¿Cuáles van a ser los presupuestos? Es necesario que las universidades obviamente abran sus puertas físicas, virtuales, como sea, para el próximo semestre, porque como en toda actividad económica, pues se necesita que haya un flujo de caja, ¿sí? Porque de lo contrario, si no hay esa circulación de dinero, es imposible mantener cualquier actividad económica y pues hay una actividad económica vinculada con la educación superior, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista del gestor de la internacionalización, que, lo repito, no está en una situación fácil en este momento, pues el periodo de crisis, ¿qué es? Pues repatriar estudiantes de intercambio, así la universidad tenga 100 o tenga 3.000 o 5.000, pues realmente todo eso implica una logística. Hay que no solamente repatriar a los estudiantes que estaban de intercambio acá, traer a los que estaban afuera, ¿sí? Terminar los periodos académicos, el compromiso que hay con estos estudiantes, con profesores, etcétera. Entonces, ese es el periodo de crisis. También está cerrando el semestre. Pero el próximo punto es, bueno, ¿qué va a pasar el próximo semestre? Es decir, cuando este gestor se siente para hacer la planificación de las actividades de internacionalización para el próximo semestre, ¿qué tipo de planificación va a hacer? ¿Sí? Sabemos que el impacto
es más fuerte en ciertos países y América Latina, el conjunto de países latinoamericanos, pues va a ser uno de los que va a tener mayor impacto. Por un lado, porque las universidades van a tener pocos recursos, van a necesitar movilizar esos recursos para poder completar ciertos procesos como digitalización, plataformas, formación de profesores, asesoría, bueno, todos los procesos de transformación digital que van a necesitar movilizar recursos. Por otro lado, en Latinoamérica, en buen número de universidades, pues la internacionalización se hace con la participación de las familias. Es decir, las familias colaboran dentro del pago de pasajes, estadía, muchas veces hasta el pago de gastos de inscripción en la universidad que recibe, y las familias van a tener muchas mayores dificultades. Entonces, con universidades con menos recursos que van a necesitar tomar los recursos que tienen disponibles, con familias empobrecidas, porque la crisis nos va a dejar de una u otra manera a todos empobrecidos, pues la perspectiva de poder hacer una planificación de movilidad del próximo semestre, pues es prácticamente nula, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gestor de la internacionalización? Y aquí para ir sistematizando, yo vería que, bueno, podemos ver un escenario de planificación de la internacionalización a corto o mediano plazo, ¿sí? Y creo que desde esa perspectiva que hay una oportunidad, ¿sí? Todas las crisis traen una oportunidad y, bueno, en las crisis algunos se ponen a llorar, otros a fabricar pañuelos. Yo creo que la perspectiva de nosotros tiene que ser, pues, fabricar pañuelos. Realmente lo que necesitamos es desarrollar otro tipo de estrategias. Hay una gran oportunidad y precisamente la oportunidad tiene que ver con acotarse a el objetivo de la internacionalización, ¿sí? El objetivo de la internacionalización sigue siendo mejorar la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y el logro de las competencias en los estudiantes. Es decir, internacionalizamos independientemente de ciertas labores de branding, de posicionamiento, que a veces estimulan mucho la internacionalización, pero incorporamos una dimensión internacional porque el profesional del futuro lo necesita, porque ya no podemos generar estudiantes que solamente conozcan su contexto local, porque los estudiantes se van a ver confrontados ante realidades nuevas, multifactoriales, en un mundo global, con una transformación acelerada del mercado del trabajo. Entonces, que necesitamos las instituciones de educación superior incorporar esa perspectiva internacional, porque esa es la que los va a hacer más competitivos, la que los va a hacer más adaptados a un futuro en el cual hay bastante incertidumbre. Entonces, si nos acotamos a esos objetivos, pues ahí tenemos una oportunidad, ¿sí? Y precisamente, diría yo, si yo fuera gestor de la internacionalización de una institución, lo primero que haría sería aprovechar ese tiempo para una revisión crítica de los objetivos, el alcance, las estrategias, el impacto esperado de la internacionalización en las IES. De alguna manera en la internacionalización hemos caído un poco en un activismo, ¿sí? Un activismo que a veces no necesariamente repercute en mejorar la calidad de nuestras instituciones, ¿sí? Es un buen momento para pensar por lo menos cuántos de los estudiantes, de los profesores que salen, cuál es el retorno para la universidad como institución. Es decir, cómo se mejoran sus procesos académicos, cómo se mejoran sus resultados de aprendizaje, ¿sí? Creo que puede ser un buen momento para eso. Por otro lado, las universidades se van a ver confrontadas a una necesaria reconsideración de su estructura curricular, llámese flexibilización, llámese nuevas modalidades, y es un buen momento entonces precisamente para participar dentro de este proceso de reestructuración que van a tener las universidades. El gestor de la internacionalización tiene que liderar en este momento la incorporación de la perspectiva internacional dentro de la transformación que van a estar viviendo las universidades. Se va a necesitar hoy más que nunca formar a los profesores, a los investigadores, a los administrativos sobre el impacto de la perspectiva internacional en los resultados de aprendizaje. Se va a necesitar también buscar alternativas satisfactorias para la movilidad física de acuerdo a las condiciones locales, institucionales, y proveer de herramientas a los actores de la internacionalización para que puedan rediseñar marcos de trabajo que permitan entregar los productos deseados de la internacionalización.
O sea que realmente el trabajo es un trabajo estratégico, es un trabajo de liderazgo, es un trabajo de alianzas estratégicas dentro de las universidades, de poder incorporar dentro de este proceso de transformación que algunas instituciones van a vivir más profundamente que otras, pero que todas necesariamente van a tener que hacer algún reacomodo, de poder incorporar precisamente estos objetivos fundamentales de la internacionalización dentro de este proceso de transformación. Y no perder de vista precisamente que la internacionalización está vinculada con la calidad de la enseñanza, del aprendizaje, ¿sí? Realmente es el motivo principal, ¿sí? Para terminar, Carlos, si me permites algunos minutos, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como organización? Somos una asociación de universidades. Desde hace ya algún tiempo estábamos trabajando una iniciativa que estamos haciendo el lanzamiento en esta semana precisamente. Habíamos comenzado un trabajo con un grupo de universidades colombianas para hacer un consorcio de universidades y poner en conjunto una serie de cursos en modalidad virtual para precisamente permitir que aquellos estudiantes que hacen parte de ese 90 o más por ciento que no van a tener la posibilidad de una experiencia en el extranjero, que puedan tener una posibilidad de intercambio que le permita experimentar otros modelos pedagógicos, otro tipo de plataforma, otros modelos tutoriales, otros modelos educativos, pues realmente que le permita experimentar en otra institución, otro país, o de otra región, tener la experiencia y que pudiéramos acompañar precisamente para que esa experiencia no solamente sea tomar un curso en otra institución, sino que realmente sea la posibilidad de tener una experiencia intercultural que le pueda poner en contacto con esa perspectiva internacional que es la que estamos hablando. Estamos haciendo el lanzamiento, lo llamamos EMUVIES, que es el espacio de movilidad virtual estudiantil. Realmente es un marco de trabajo lo que estamos desarrollando, de cooperación para lograr, pues precisamente estimular que los estudiantes puedan estar en contacto con esos productos deseados de la internacionalización. Así como lo mencionaba Francisco, pues hay varias organizaciones que estamos abocadas y que realmente es lo que nos corresponde como organizaciones, ¿sí? Pues no estamos en la línea de frente como están las universidades, pero sí nos corresponde poder proponer estrategias, ¿sí? Que podamos experimentar. Realmente, después de la crisis van a quedar muchas condiciones. Nadie sabe qué va a pasar, nadie puede predecir cómo va a evolucionar la crisis. Inclusive se puede haber hasta un retroceso, ¿sí? No es que lleguemos al punto cero y que de ahí comencemos paulatinamente a evolucionar. Entonces, lo que nos corresponde es pues, facilitar estos espacios para poder experimentar nuevas maneras, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo. Si alguien está interesado, pues con mucho gusto desde la Organización Universitaria Interamericana podríamos proveer más información. Y bueno, pues esto hace parte de los esfuerzos que necesariamente tenemos que colocar todos en este momento para poder ir discerniendo lo que va a quedar de nosotros después del coronavirus. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Yo creo que comienza un poco también a verse estas bajadas. Cuando habíamos planificado esta conversación con nuestros expositores, hablamos desde esta línea de la mirada de Francisco, la UI, y ahora justamente entrar a conversar con José Manuel, porque justamente lo que nos va llevando es, también queríamos abordar un caso, y por eso el TEC de Monterrey nos parecía un caso significativo para la universidad en particular latinoamericana. Tanto nos ha costado la internacionalización, pero como bien han dicho los expositores, esto nos abre un mundo nuevo de oportunidades. Y en esa perspectiva, la idea es esa nueva normalidad que vamos a tener que enfrentar las universidades desde el punto de vista organizacional, desde sus modelos, sus estructuras, sus políticas y sus programas. Y por cierto, aquí, y doy con esto la palabra a José Manuel, se nos genera una tarea de acción, pero también de reflexión, de no caer solo en la acción. Esto nos invita también a repensar organizacionalmente los modelos, las políticas, los instrumentos. Y creo que es una oportunidad en particular para muchas universidades latinoamericanas, donde por mucho tiempo también, lamentablemente, hemos estado más bien en la acción y en los programas, sin pensar el modelo, la estructura. Y por eso creo que para nosotros el Instituto Monterrey constituye, sin lugar a dudas, una referencia especialmente para nuestras universidades. Yo quiero dejar con la palabra a José Manuel Páez, decirle que en este momento tenemos 658 participantes activos en nuestro panel.
José Manuel, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación a la Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de los Andes de Chile. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir un poco nuestra experiencia. Antes que nada, querría hablar sobre algunos datos generales para contextualizar también. Estamos dando cifras y para que tengan una idea, realmente la movilidad internacional en todo el mundo global es escasamente superior al 2%. Obviamente Estados Unidos, Canadá, Europa están muy por encima de esas cifras, pero Latinoamérica en general está aproximadamente en el 1%. Es decir, incluso estamos como región por la media mundial. Para que tengan una idea, a principios de los años 90, el número de estudiantes de movilidad internacional era escasamente superior a 1 millón, y cuando llegó la crisis de 2008-2009, en el 2009-2010 teníamos prácticamente 4 millones de estudiantes en movilidad internacional, y desde hace 12 años tenemos 1 millón más, 5 millones. Es decir, se ha saturado la movilidad internacional por muchos factores. Y uno de los factores importantes es que se ha vuelto un elemento economicista, un elemento básicamente para poder financiar, tener fuentes de ingresos en aquellas universidades muy demandadas. Esto ha hecho que realmente con la situación de crisis o de crisis continuadas que ha habido en Latinoamérica y obviamente la diferencia de poder adquisitivo, efectivamente Latinoamérica está muy por detrás en el concierto de la movilidad internacional. Los flujos son negativos, en Latinoamérica salen más estudiantes que entran, cuando en Norteamérica y en Europa los flujos son positivos, entran muchos más estudiantes que salen. Bueno, con esta primera, digamos, este primer aporte a lo que es la contextualización mundial, me gustaría entonces ahora pasar un momento, que esto no me funciona, y tengo aquí mi guión, aquí está. ¿Qué hemos hecho en el TED de Monterrey? Bueno, en el TED de Monterrey, aproximadamente a mediados de marzo, se tomó la decisión de parar las clases durante una semana para poder capacitar de una forma súper rápida a aquellos profesores que no lo estaban para poder tener una formación online. Cuando digo esto, estoy hablando de un conjunto de 90.000 estudiantes, un conjunto de 10.000 profesores, y estamos atendiendo actualmente 50.000 sesiones semanales. Se crearon 14 comités operativos que iban desde continuidad académica, financiero, tecnológico, salud mental, apoyo social. Uno de ellos fue el de internacionalización. Para ver cómo abordábamos cada uno de los elementos fundamentales, y nuestros dos principales elementos en aquella época era garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y garantizar la continuidad académica, tanto fuera como dentro del TEC. Para que tengan una idea, en ese momento nosotros teníamos entre lo que es preparatoria y lo que es licenciatura, teníamos como 3.300 estudiantes repartidos por todo el mundo. Los estudiantes de preparatoria le dijimos que como van por programas tenían que volver a México. A los estudiantes de licenciatura le dimos la opción de quedarse fuera, los más de 2.500, de quedarse en sus universidades anfitrionas o volverse a México. Y aproximadamente 1.400 estudiantes siguen afuera, lo que ahora nos genera obviamente todo un proceso de repatriación, aparte de la repatriación que hemos tenido que hacer de los estudiantes que han querido volver. A los estudiantes que han vuelto se les va a garantizar, se les está garantizando un periodo extraordinario para que no pierdan el semestre. Teníamos aproximadamente 1.000 estudiantes extranjeros, muchos de ellos han vuelto, pero aproximadamente 250 a 300 estudiantes continúan con nosotros en los formatos en línea. Y estamos ahora desarrollando un nuevo programa que se llama Regreso a Casa, donde de alguna forma vamos a apoyar a tanto nuestros estudiantes como a los estudiantes extranjeros volver a sus lugares de origen lo más sanos y salvo posible, que no tengan problema con las líneas aéreas, generarle itinerarios alternativos y demás. Esto es lo que hemos estado de alguna manera haciendo desde, diría, finales de enero, primeros de febrero, porque efectivamente cancelamos todos los programas que teníamos con China fundamentalmente, y a todos los estudiantes que venían de China, Hong Kong y Taiwán le hicimos pasar
un chequeo antes de entrar al TEC directamente cuando llegaron en México. Y están obviamente integrados como estudiantes internacionales en nuestras aulas y ahora en los formatos online. ¿Qué vamos a hacer el próximo semestre? Bueno, pues de hecho hemos cancelado el verano. Los programas que teníamos de verano, tanto para traer estudiantes internacionales como para mandar los nuestros fuera, están cancelados. Es demasiado pronto. Y probablemente haremos una cancelación selectiva para los programas del próximo semestre. No sabemos todavía qué vamos a hacer, porque efectivamente puede haber rebotes importantes en muchos de los países donde hoy consideramos que países que podrían ser seguros o países que todavía sus universidades no han determinado si van a seguir online o no van a seguir online. Obviamente tendremos que hacer una cancelación selectiva. Estamos también en todos aquellos formatos de study abroad de alumnos que tenemos en el extranjero, es decir, que pagamos la colegiatura que la Universidad de Destino nos pide. Estamos ahora negociando reembolsos por varios cientos de estudiantes y obviamente también estamos ya desarrollando nuevos programas para hacer un co-teaching internacional en el futuro más próximo, que ahora daré también detalles. En definitiva, alumnos propios, alumnos extranjeros, tenemos casi más de 4.200 alumnos que hemos estado tratando de darle la mayor seguridad que ellos, que nosotros podemos otorgarle y la continuidad académica para que no pierdan su semestre. El proceso de capacitación express que hemos seguido en el TEC ha sido algo sorprendente. Yo no había visto realmente nada en mi vida. O sea, que seamos capaces con un grado de satisfacción importante tanto por los estudiantes, por los alumnos, del resultado. Ser capaces de dar 50.000 sesiones docentes toda la semana, a mí me parece un logro increíble, sobre todo por el tamaño y la dimensión del TEC de Monterrey. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Bueno, aparte de mantener la continuidad académica, donde se han puesto muchos recursos en línea, tanto de cómo desarrollar nuevos guiones pedagógicos, cuáles son las recomendaciones que dan los profesores, los tips para no saturar a los estudiantes con tantas clases en Zoom diarias, ver cómo de alguna forma diseñan los contenidos, cómo desarrollan los objetivos, cómo evalúan las competencias. Todo eso está recogido en una web que si entran ustedes en innovacioneducativa.tec.mx/continuidad académica, podrán ver, digamos, todos los pasos que debería hacer un profesor o un conjunto de docentes para poder transformar de una forma rápida un material presencial a un material en línea. Esto se ha repartido, esta información, además del repositorio de contenidos que tiene el TEC de productos propios y de otros, se ha compartido con más de una docena de consorcios internacionales y universidades que nos han pedido, incluso gobiernos, ministerios de educación nos han pedido que, por favor, le demos permiso para subir nuestras ligas, nuestros links, para que localmente pudieran compartir los recursos. Es algo que se ha venido haciendo también, de alguna forma, por tratar de que todos los estudiantes internacionales que lo necesiten, que necesiten contenidos que estén preparados de una manera básicamente más orientada a la formación online, a la formación virtual, para que puedan seguirlo. ¿Qué vamos a hacer en el corto medio plazo? ¿Qué vamos a hacer el próximo semestre, aunque antes di unos detalles? Bueno, pues yo tengo aquí 3 elementos fundamentales que creo que pueden de alguna forma recomendar que se cancele la internacionalización del próximo semestre. Uno es el económico. Uno es la pérdida económica familiar que tienen las familias. Es decir, salir al extranjero es caro. Salir al extranjero requiere un recurso económico extra para que los estudiantes puedan tener una vida razonablemente cómoda y que vivan la experiencia internacional. Hablamos antes de internacionalización solamente como movilidad de estudiantes, después me quiero referir a otro tipo de internacionalización, pero efectivamente la movilidad de estudiantes requiere unos gastos extraordinarios que en la situación económica que la que tenemos aconsejaría probablemente dejar pasar al menos un semestre. La pérdida cambiaria que han tenido nuestras monedas locales fundamentalmente con el dólar y con el euro. Los viajes van a ser mucho más restringidos y probablemente más caros en itinerarios, en principio, mucho más absurdos, ¿no? Dar 2 o 3 saltos para llegar a nuestro destino.
Con lo que, digamos, el elemento económico es un elemento de peso para poder decir, ok, vamos a esperarnos un semestre y poder retomar esto a partir del primer semestre del próximo año. Otros elementos son el sentimiento de inseguridad y desconfianza que hay en el destino. Es decir, tenemos noticias, muchas fake news que no nos dicen realmente cómo se va a comportar nuestro destino dentro de 3-4 meses, que es cuando empezaría la movilidad. Y mandar a los estudiantes fuera a un destino extranjero para que ellos sigan manteniendo una docencia en línea, pues tampoco van a tener la vivencia. Probablemente el cierre de consulados y el retraso de visas. Los consulados van a estar totalmente masificados y van a dar plazos con los que es muy probable que no lleguemos a tiempo para que el estudiante se pueda incorporar en el caso en el que la enseñanza vaya a ser presencial. O incluso, como hay algunos países que están diciendo que van a pedir certificados de inmunidad frente al coronavirus, que no se están haciendo. Es decir, es lógico pensar que cuando tú traes a alguien a tu organización, tú le quieras pedir un certificado de inmunización. Pues es algo que se está oyendo. Es decir, si todavía no existen estos certificados en la mayoría de los países, pues es otro elemento también a considerar. Y ya específicamente en Latinoamérica ha entrado en el coronavirus como un mes o entre 4 y 5 semanas de retraso. Con lo que aquí vamos a tener resultados que se van a demorar, se van a diferir entre 1 y 2 meses. Con lo que es muy probable que en muchos países, muchas fronteras se les cierren a estudiantes latinoamericanos, por también inseguridad en el estudiante que viene. Con lo que son elementos a poner encima de la mesa y a hacer selectivos país por país. Nosotros estamos estudiando realmente si amerita un cierre total, una cancelación total o una cancelación selectiva de los programas que teníamos para el próximo semestre. Nosotros prácticamente movemos alrededor de 2.500, 3.000 estudiantes por semestre, con lo que realmente es un número lo suficiente entre 50 y 60 países de destino. Es un número lo suficientemente grande como para poder recapacitar y decir cuál es la decisión más acertada y no poner de nuevo estudiantes en riesgo o estudiantes que reciban una educación que no es la que en principio queremos porque no van a poder vivir la experiencia vital de desplazarse al extranjero y vivir en el extranjero. A efectos de, como decía, la movilidad internacional estaba saturada. Lleva saturada prácticamente desde el año 2009-2010. Es decir, hemos hecho muy poco para realmente ser capaces de pensar en qué estructuras, qué otro tipo de organizaciones o qué otro tipo de relaciones deberíamos tener entre las universidades para poder mejorar. A mí me queda claro una. Yo estudié en el semestre típico, un semestre aproximadamente de 16, 18 semanas, que te daba la opción de salir un semestre fuera, 2 semestres al año, 2 periodos de vacaciones, un periodo de invierno, un periodo más largo, normalmente uno más largo que el otro. Pero evidentemente lo que teníamos era, y tenemos hoy en día, la oportunidad de jugar a la internacionalización en 4 huecos dentro de lo que es un calendario anual. Tenemos 2 semestres que duran de 16 a 18 semanas, donde el estudiante se iría a una estancia larga, y tenemos 2 periodos vacacionales, aproximadamente entre 5 y 8 semanas, donde podríamos mandar a los estudiantes a una estancia corta. ¿Esto qué hace? Esto hace que tengamos 4 huecos, un desequilibrio importante. Tenemos 2 huecos grandes y 2 huecos pequeños. Los huecos grandes suponen un ejercicio económico importante para las familias. ¿Por qué no pensamos hoy en día que los semestres estuvieran segmentados? Todos sabemos que en muchos sitios la educación de posgrado ya básicamente no son semestrales, son periodos más cortos. Si nosotros pudiéramos ser capaces de un semestre romperlo en 3 segmentos de 5 o 6 semanas, de tal forma que verticalizáramos algunas de las materias, es decir, no estuvieran semestralizadas, no estuviéramos dando 4 horas, 3-4 horas por materia durante todo el semestre, sino que pudiéramos estar dando 10-12 horas materia que dura entre 5 y 6 semanas, habríamos roto el calendario anual en 3 segmentos por semestre más los periodos verano e invierno, con lo que nos generan 8 huecos. 8 huecos. ¿Y esto por qué es importante?
Es importante porque uno de los factores que está mermando o estaba mermando la internacionalización era el económico. Si nosotros proporcionamos a los estudiantes huecos más pequeños, huecos más cortos, donde ellos pueden tener una experiencia internacional de 5 o 6 semanas, que no quiere decir que no puedan concatenar 3 segmentos continuados y estén un semestre, sino que juguemos a la posibilidad de que las universidades desarrollen sus calendarios académicos de forma que se permitan en periodos más cortos poder jugar a la internacionalización, sería mucho más fácil para todos, porque al menos garantizaría que los estudiantes de nivel económico más bajo, por lo menos pudieran tener una experiencia internacional de un segmento, de un periodo. Al ser también más cortos, nos da la oportunidad de que un estudiante a lo largo de su carrera pueda tener una experiencia en América, una experiencia en Europa y una experiencia en Asia, y sea capaz de sacar un feeling, un flavor de lo que son, digamos, esas culturas, esas sociedades. Eso es importante. En el TEC, como muchos saben, nosotros empezamos desde el año pasado con el nuevo modelo TEC 21 que segmentaba. Está segmentando el semestre en 3 periodos. Esto nos genera esa oportunidad. Esto no quiere decir que no haya materias transversales, materias que duran todo el semestre. Eso también es muy importante, porque esas materias transversales que evitarían que un estudiante se fuera al extranjero a hacer una internacionalización, son los objetivos claros de jugar al co-teaching internacional. Son materias de un semestre donde podíamos tratar de tener 2 o 3 profesores de 2 o 3 universidades con cohortes mixtas y dar esa materia diseñada ad hoc para que pudieran cubrirse. Porque no solamente estaríamos hablando de la posibilidad de irse, porque el co-teaching sería en línea y sería a nivel remoto con independencia de donde tú estuvieras. Es algo que también llevamos practicando desde hace un par de años y ahora os daré algunas ideas. Este co-teaching internacional nosotros lo llamamos Global Classroom y hoy en día llevamos dos años ya corriendo pilotos. Básicamente son cursos que duran entre 4 y 8 semanas, con normalmente 2 profesores con la misma materia, una cohorte mixta de las 2 universidades. Y a día de hoy, para que tengan una idea, a día de hoy hemos impactado casi 1.600 estudiantes, aproximadamente el 50% del TEC, aproximadamente el 50% del extranjero, 33 cursos, y hemos involucrado a unos 80, 90 profesores de tanto profesores TEC como profesores del extranjero. Por supuesto, esto obviamente no es utilizar tecnología, es hacer un codiseño conjunto, es ver cómo afecta, es pensar en cómo vamos a hacer grupos internacionales para que trabajen juntos. Digamos que requiere un esfuerzo extra, pero hoy en día afortunadamente tenemos tecnología que nos permite hacerlo. Si jugamos con las materias largas a que nos permitan hacer una internacionalización virtual y con los periodos y los segmentos cortos a generar huecos más cortos para que les sea económicamente factible a los estudiantes para que salgan fuera, quizás pudiéramos incrementar o darle experiencias internacionales a los estudiantes que hoy en día no la tienen. Ya para terminar, tenía aquí algunas reflexiones para el corto plazo y del medio plazo. En el corto plazo, yo creo que hay que tratar de poner en pausa los programas tradicionales de movilidad en los próximos 6 meses, hasta que haya un poco de claridad. Tenemos que poner todo el esfuerzo en salir de la mejor manera como institución de la crisis. Cuando salgamos de la mejor manera de la crisis podemos hablar de la internacionalización. Tenemos obligatoriamente que hacer un incremento en la capacitación de docentes para que sean capaces de enseñar en formatos en línea, síncronos o asíncronos. Tenemos que capacitar al 100% de los profesores docentes para que tengan las habilidades de dar una clase presencial. El futuro ha cambiado. Un día un profesor docente tiene que tener la habilidad de poder presentarse ante un conjunto de estudiantes en un aula o hasta a un conjunto de estudiantes remoto. Y que tenga la versatilidad de poder conmutar entre un modo presencial y un modo en línea. Y por supuesto, compartir contenidos, compartir repositorios. Si todos tenemos repositorios de contenidos en formatos en línea para poder ser utilizados, tenemos que hacer el esfuerzo solidario de hacerlo. Yo llevo ya algún tiempo acuñando el término de
ir desde el concepto de strategic partners a trusted partners. Es decir, a mí no me interesa tener un partner estratégico, a mí me interesa tener un partner confiable, un partner con el que yo pueda desarrollar proyectos y donde el criterio económico no sea el principal elemento para yo poder hacer internacionalización. Cuando seamos capaces de tener más socios de esa categoría, sin duda la internacionalización va a subir. Hoy en día, cuando se habla de internacionalización del profesorado, fundamentalmente se habla de que los profesores tienen un interés en investigación y se van a hacer proyectos de investigación. ¿Por qué no diseñamos proyectos docentes? Es decir, ¿por qué no jugamos a que la internacionalización de la universidad no pase por la internacionalización del estudiante, que sí, sino por la internacionalización del profesorado? Si el profesorado está internacionalizado porque tiene contactos, porque se tiene su capital relacional, si tiene proyectos conjuntos, no solo de investigación, sino también docentes, sin duda va a haber una explosión de lo que es la internacionalización de la universidad, que le va a afectar de manera directa a los estudiantes. Y otro concepto que me gustaría también dejar encima de la mesa para pensar, para reflexionar, es el de pasar del concepto de Student Exchange, intercambio de estudiante, a Resources Exchange. Que las universidades intercambiemos recursos académicos, recursos físicos, estudiantes, profesores, con el fin de poder desarrollar una internacionalización más plena. Quitar el elemento económico de la mayor manera posible de la ecuación y meter más presupuesto para que la internacionalización, en este momento, al pasar por la internacionalización del profesorado, sea una realidad en el medio plazo. A mí me gusta siempre ahora terminar últimamente, porque estoy muy próximo a ello, tengo muchos amigos trabajando en esto, en la iniciativa europea de la European Universities Initiative, los programas que la Comisión Europea ha sacado para crear clúster de 4 o 5 universidades. Efectivamente, le dan 5 millones de euros por clúster o por consorcio, pero yo creo que podemos jugar a hacerlo mucho más barato y hacerlo realmente con universidades confiables, con socios confiables, jugar al intercambio de recursos para que la internacionalización vaya evolucionando y dejemos de hablar de movilidad de estudiantes como internacionalización para hablar de una internacionalización de facto en las universidades que por mí pasa obviamente por la internacionalización del profesorado. Y muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. La verdad que se siguen abriendo visiones, perspectivas, oportunidades en esta reflexión. Tenemos un tiempo acotado, la verdad que han llegado muchas preguntas. Comentarle a nuestros expositores, esto es como el People Meter, ¿verdad? Hemos tenido un ascenso en la curva de participación, ha ido creciendo, estamos sobre los 700 participantes, así que quiero decirles que ha sido estimulante y motivadora sus presentaciones, creo que han sido realmente muy interesantes, y tenemos aquí, vamos a formular algunas preguntas, van a quedar muchas pendientes, algunas preguntas para poder ir cerrando este primer encuentro en materia de lo que hemos conversado hoy día, donde, como han dicho reiteradamente desde distintos puntos de vista, aquí está en juego algo más, por cierto, que una movilidad física de un estudiante, está en juego el aprendizaje de nuestros estudiantes, está en juego la calidad de lo que estamos entregando, está en juego miles de millones de jóvenes y familias que creen en que la educación es una herramienta de transformación para sus vidas y por lo tanto hoy día esto nos debe reafirmar el compromiso y yo concuerdo plenamente con lo que se plantea un trabajo de cooperación. Efectivamente, cuando hablamos de internacionalización, la cooperación, la solidaridad con estándares, como ha dicho José Manuel, de calidad, de socios que permita repensar lo que debemos enfrentar en el futuro. Creo que es una de las claves que tenemos que reforzar, en particular en el espacio de educación superior en América Latina. Hay una primera pregunta que le quiero hacer está formulada en realidad para Francisco. Dice lo siguiente: el COVID trajo la internacionalización a la mesa de la educación superior. El desafío en este contexto será el tiempo de innovar hacia la cuestión en línea, pero también para el resto del equipo de las universidades. En definitiva, la pregunta es: ¿cómo ves el sistema para adaptarse lo suficientemente rápido en organizaciones, universidades que no tienen la capacidad de maniobra y la flexibilidad para adaptarse con rapidez? Esa es la pregunta, la primera para Francisco. Bueno, realmente no hay una respuesta mágica para eso, ni hay soluciones mágicas.
Pero a mí lo que sí me queda muy claro es que esta situación de crisis es el mejor, diríamos, ingrediente que tenemos para propiciar este tipo de cambio organizacional. Yo considero que, digamos, para lograr el cambio se van a necesitar varias cosas. La primera es una voluntad política de cambio. Y segunda, se necesita, por supuesto, un espíritu de innovación, espíritu de disrupción, digamos, el verdadero propósito de tratar de cuestionarnos en procesos colegiados, de discusión con los pares, en un proceso participativo, precisamente de discusión sobre cuáles son las cosas que podemos cambiar aprovechando la circunstancia que nos está planteando hoy la necesidad de una virtualidad forzada, diría yo. Y en tercer lugar, por supuesto que se necesita mucha paciencia. Esto es algo que naturalmente no se puede lograr de la noche a la mañana. Tenemos el tiempo en contra y tener el tiempo en contra es una gran ventaja, más que una desventaja, porque eso nos puede llevar a tomar decisiones un poco más rápidas que lo que normalmente suele ser. Pero nadie va a hablar por nosotros. Nadie va a hablar por las oficinas de internacionalización. Si no somos nosotros quienes levantamos la voz, alzamos la voz y decimos, aquí estamos nosotros como alternativa, por supuesto que al revés. Seguramente el silencio puede indicar muchas cosas. Y un último elemento que a mí me parece que es importante y que lamentablemente siempre lo perdemos, es el tema de construir evidencia. Necesitamos tomar decisiones informadas con base en evidencia. Y lamentablemente, a pesar de los llamados constantes a que esto se haga, no tenemos evidencia. Hoy en día, por ejemplo, pues sabemos que la internacionalización ayuda a que los estudiantes sean mejores ciudadanos, que desarrollen mejores sus capacidades, etcétera, pero realmente no tenemos evidencia de eso. Tenemos muchas anécdotas. Sabemos de Juan Pérez que se fue al extranjero y que regresó y que ahora es director de no sé qué, o María Hernández que estuvo en tal lugar y ahora al regresar hizo tales cosas, pero realmente no tenemos la evidencia. Ahora, ¿es tarde? Sí, efectivamente es tarde. Pero es tarde, pero todavía es posible. Todavía hoy podemos hacer esfuerzos que nos permitan construir nuestra evidencia. ¿Qué nos impide, por ejemplo, como responsables de asuntos internacionales, contactarnos con aquellos que han participado en procesos de internacionalización? Y podemos colectar la información acerca de los impactos que ha tenido en ellos. Todavía como estudiantes, probablemente como profesionales. ¿En qué manera te cambió tu vida? ¿De qué forma exponerte a lo internacional te hace mejor persona, te hace mejor profesional? ¿Qué no podemos colectar esa información? Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. No lo hacemos normalmente y creo que tenemos que construir evidencia de manera sistemática para que podamos fundamentar por qué sentimos que es importante seguir privilegiando la actividad de internacionalización como un elemento que permita que nuestros estudiantes de hoy, profesionales del día de mañana, sean ese tipo de individuo que ese mundo tan diferente va a necesitar. Es un mundo de grandes interrogantes, pero por supuesto que sabemos con certeza que es un mundo que va a necesitar profesionales comprometidos con su comunidad, profesionales con una visión global, profesionales con una perspectiva de flexibilidad, profesionales capaces de seguirse reinventando el resto de su vida, profesionales con una enorme sensibilidad hacia los ingentes problemas que van a enfrentar nuestras comunidades locales y sobre todo aquellos que no tienen el privilegio de la educación. Si podemos vincular lo que hacemos en la internacionalización con este tipo de saberes y con este tipo de actitudes, tenemos la mejor herramienta de decir que lo nuestro sirve, que lo nuestro vale, que lo nuestro no es elitista y que consecuentemente lo nuestro es lo que puede ayudar a galvanizar nuestras instituciones hacia una mejor estadio. Tenemos que hacer que los responsables de la internacionalización se hagan activistas de la internacionalización. Estar cruzado de brazos, esperando a que alguien nos resuelva los problemas o a que el jefe nos diga qué hay que hacer, lo siento amigos, si hacemos eso les garantizo que muchos se van a quedar sin trabajo.
tenemos que ser activistas de la internacionalización. Y no tenemos soluciones mágicas. Las soluciones, por supuesto, que las irán teniendo ustedes en la medida en que se presenten las circunstancias. Muchas gracias, Francisco. Provocativo, desafiante, y creo que concuerdo con esa mirada que tú nos planteas y nos desafía al rol que debe asumir un dispositivo organizacional para fomentar en estos tiempos. Comentábamos el otro día que la natural reacción de las comunidades académicas ha sido la parálisis en un primer momento, pero ahora viene el momento, justamente ya viene el momento de retomar, reorientar, repensar, imaginar, proponer, correr riesgos, fallar probablemente, prototipar nuevas experiencias. Así que va una segunda pregunta ahora para Fernando también, porque ya estamos ya casi al cierre. Fernando nos pregunta, yo quiero decirle que lamentamos porque hay muy buenas preguntas, pero no vamos a poder en esta oportunidad, las vamos a compartir de todas maneras, pero dice, ¿está pensando el COLAM en alguna actividad formativa para que las instituciones puedan aprovechar la virtualidad generalizada como un elemento de la internacionalización? Bueno, Carlos, mira, pues más que una actividad formativa, lo que los invitaba, les compartía el lanzamiento de este programa de un espacio de movilidad virtual en educación superior, que hace eco pues, de algunas otras iniciativas que están en curso de la necesidad en este momento de poder reforzar este aspecto, ¿sí? Lo que sí nos parece importante dentro de este espacio es que no se limite solamente a un intercambio de estudiantes, ¿sí? No es solamente tener la posibilidad de ir a tomar un curso en otra plataforma, con otra institución, sino realmente es una experiencia de vida académica para el estudiante. ¿Sí? Es decir, el hecho de estar confrontado con otro modelo pedagógico, con otro modelo tutorial, con otro tipo de plataformas, con otro tipo de evaluaciones, con otras realidades que necesariamente trae un curso que es ofrecido por una institución que no está dentro de su ámbito cercano al estudiante, pues eso es una experiencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Lo que necesitamos es que no sea solamente ir a tomar un curso, sino que realmente aprovechar este espacio para que viva una experiencia internacional, ¿sí? Que le permita desarrollar precisamente esas competencias interculturales que se insiste cada vez más como uno de los elementos necesarios dentro de la formación de un estudiante, ¿sí? Y en ese sentido, sí, vamos a desarrollar, o será necesario desarrollar materiales, será necesario desarrollar herramientas, ¿sí? Al mismo tiempo, también es importante que esto tenga un efecto transformador en las instituciones, porque no es solamente que yo tenga un curso que puedo poner a disposición de X número de estudiantes que voy a recibir del extranjero, ¿sí? Sino que también esos estudiantes extranjeros que alimentan mi curso, pues me transforman mi curso, ¿sí? Entonces, realmente ahí también va a haber una bidireccionalidad. Entonces, sí se va a necesitar desarrollar material, desarrollar herramientas, pero yo creo que no, o sea, no es, acá pasa un poco como sucede en innovación, ¿sí? Es decir, uno no hace innovadores haciendo cursos en innovación. Uno tampoco hace internacionalización haciendo cursos en internacionalización, sino realmente revisando la práctica, ¿sí? Revisando las estrategias, revisando la manera que se incorpora dentro de la práctica profesional. Eso me parece mucho más importante que solamente focalizar en la oferta educativa. Muchas gracias, Fernando. Y una pregunta para nuestro amigo José Manuel. Dice, la pregunta viene, ¿qué tan factible es que un alumno pueda tener una experiencia internacional o ser un ciudadano global sin salir de su país? Es algo que pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hoy en día las tecnologías, los medios de comunicación nos hacen ser un poco más globales a todos. Es decir, hace 30 o 40 años no sabíamos, viviendo en un país, qué es lo que estaba ocurriendo en otro. Hoy en día las redes sociales nos permite precisamente saber un poco más de geopolítica, si estamos interesados, saber por qué las religiones son fundamentales en algunos países y no son en otros. Es decir, tenemos mucha información que si somos curiosos podemos obviamente ser ciudadanos más globales, pero efectivamente el levantarse una mañana en una ciudad distinta con una serie de valores que pueden estar rankeados distintos como están en tu país, el hecho de que tú tengas que cuidar de ti, de tu propia ropa, de ser capaz de hablar con estudiantes, digamos, con otras vivencias
Eso es algo que solamente lo puede dar la movilidad física. Es decir, para mí la movilidad física es fundamental. Cuanto más larga, mejor, porque te permite conocer más, digamos, los elementos sociales del país anfitrión. Pero eso no quiere decir que uno no sea un ciudadano con una visión global sin haber vivido la experiencia, ¿no?, en el país. Yo creo que hay que, sobre todo en edad de jóvenes, alrededor de los 20, hay que ponerse como objetivo tener alguna estancia en el extranjero. Si ya tus universidades no te lo permiten por el motivo que sea, sí ser capaz de tomarse un verano o un invierno y salir y conocer otras cosas y conocer el mundo. Yo siempre digo que el provincianismo se quita viajando. Es decir, eso de que lo nuestro que tenemos en nuestro país es lo más bonito y lo mejor del mundo, hay que visitar el mundo para poder hacer esas comparaciones. Y es importante hacerlo. Es importante tener, digamos, esa voluntad curiosa de poder salir al extranjero, bien como estudiante o bien como viajero. Yo quería también, si me das un minuto, terminar diciendo otra cosa. Yo creo que estamos, en las universidades, como todas las organizaciones, el cortoplacismo nos mata. Y ahora tenemos un momento oportuno para no ser cortoplacistas. Ahora tenemos un momento oportuno para, obviamente, poder adoptar tecnología, adoptar nuevas costumbres y empezar a pensar realmente qué queremos que sea nuestra universidad en un futuro y en el contexto global. Y es importante ver dónde está la máxima autoridad de internacionalización dentro del organigrama. Si esa máxima autoridad de internacionalización del organigrama está pegada muy arriba, quiere decir que a esa universidad realmente le importa mucho la internacionalización. Si la tiene 2 o 3 niveles por debajo, quiere decir que la internacionalización es un elemento más, pero no es elemento estratégico. Eso es fundamental, sobre todo en los momentos en los que tenemos que pensar que necesitamos una nueva universidad y unos nuevos formatos de colaboración. Es decir, si la internacionalización, no la movilidad, es estratégica, la mayor autoridad de internacionalización tiene que estar pegada al rector. Y tiene que ser un elemento que discuta y un elemento que participe en los debates estratégicos de la universidad. No que le vengan de arriba y le digan, tienes que hacer esto. Bueno, solamente quería también dejarlo ahí porque creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, quiero reiterar el agradecimiento a nuestros expositores, también a todos los participantes que se han mantenido durante este tiempo de conversación muy activo. Y para finalizar también quiero dejar la palabra a Rosario, que quiere dar unas palabras antes de ir concluyendo este primer webinar en conjunto entre ambas universidades. Rosario. Sí, así es. Quería agradecerles a todos. La verdad, esta es una instancia emocionante porque seguimos con 700 personas en línea de más de 25 países. Entonces, esto demuestra también la fuerza que tiene la comunidad de colegas que podemos tener a nivel iberoamericano. Se han conectado personas de distintos países de Latinoamérica, de España, y muchos colegas hispanoparlantes de otras nacionalidades en otras universidades. Entonces, creo que es importante mantener este tipo de instancias. Hemos recibido muchos buenos comentarios, felicitaciones por los expositores, por la instancia también, y sin duda queremos mantenernos en contacto con ustedes. La Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes en Chile, nosotros nos unimos por esta situación, dos equipos completos estamos trabajando, y lo recomiendo también como una muy buena práctica para incluso universidades dentro del mismo país, que dos oficinas de relaciones internacionales puedan trabajar en conjunto, compartir experiencias. No se aíslen, es un momento para compartir experiencias. Esto permite, esto, como decía Francisco, es un laboratorio en este momento lo que nosotros podemos hacer. Tenemos una oportunidad importante. El escenario internacional en educación va a tener un reset, se va a resetear de alguna manera, y las universidades iberoamericanas pueden tener una buena oportunidad. Nosotros, como especialmente los latinoamericanos, tenemos una buena capacidad para enfrentar las crisis y levantarnos. Somos países que normalmente estamos golpeados por distintas crisis y situaciones, y podemos mostrar al mundo nuestra capacidad de gestión. Podemos mostrar a nuestros colegas en las universidades, en áreas de docencia, en áreas académicas, investigación, podemos mostrarle ahora el valor de la internacionalización de su propio quehacer, no solamente el quehacer nuestro, sino el quehacer de los académicos. O sea, tenemos una muy buena oportunidad en este minuto, y yo llamo a todos a mantener las antenas abiertas, estar escuchando,
aprender, compartir entre pares. Como señalaban anteriormente, es un momento de solidaridad, de compartir repositorios y compartir información y oportunidades. Nosotros vamos a seguir haciendo, este es el primero de un ciclo de webinars que vamos a realizar la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, y los vamos a estar invitando. Nosotros tenemos sus datos, les vamos a compartir también información o presentaciones. Estén en contacto con nosotros porque nosotros queremos, y esa es parte de nuestra colaboración de las dos universidades, de poder compartir esta información, de poder estar en contacto y estar conectados para poder lograr nuevas iniciativas, que de este laboratorio salgan nuevas ideas, nuevos productos y nuevas oportunidades. Yo quisiera agradecer también especialmente a esta expresión maravillosa de la internacionalización, que son nuestros expositores, un mexicano en Qatar, un colombiano en Canadá y un español en México. Me encanta, la verdad ha sido nos llegan los comentarios constantemente de la solidez de los comentarios que ustedes han hecho, de las ideas aterrizadas, que yo creo que son una gran inspiración para todos los colegas que nos están escuchando. Así que una vez más, desde Chile, desde el sur del mundo, de parte de la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez, un agradecimiento a todos ustedes. Bien, muchas gracias a todos por este espacio. Como bien decía Rosario, en nuestra audiencia está una de las próximas invitadas conectada desde Estados Unidos, está atentamente participando. Y ya próximamente comunicaremos, informaremos la fecha y la temática que vamos a abordar. Así que cerramos este primer encuentro, como dijimos al comenzar, desde esta fría mañana del Océano Pacífico aquí en la costa de Viña del Mar, saludando, pero desde lo cálido e interesante que ha sido en lo más íntimo de nuestros distintos hogares en tantas partes del mundo, compartir la vocación, el deseo, las ganas de todos los que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por mucha fuerza, por los jóvenes que buscamos formar para ellos un futuro distinto, mejor. Así que muchas gracias a todos por este espacio y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego, chao, chao, chao Francisco, chao. Muchas gracias a todos.